Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan Am Post. Venezuela está viviendo una situación crítica. Niños muriendo de hambre, gente haciendo filas durante horas para intentar conseguir alimentos, un sector productivo prácticamente destruido y un gobierno que parece estar dispuesto a todo para mantenerse en el poder. Para hablar de la situación actual de ese país y de las reformas que necesita en materia económica, así como de la difícil situación que viven los empresarios y de lo complicado que es producir en un ambiente de constante ataque y planificación centralizada, hoy he invitado a Carlos Blom, reconocido empresario venezolano, economista e ingeniero mecánico del Instituto Tecnológico de Massachusetts y MBA de la Universidad de Harvard. Carlos, yo quiero empezar preguntándote, en Venezuela digamos que es evidente que todo el mundo quiere cambiar a Maduro, las protestas y pues las marchas y todo han sido multitudinarias. Sin embargo, hay personas que tienen la duda de si lo que se quiere cambiar es solamente a Maduro o si también se quiere cambiar el modelo económico. ¿Tú crees que con todos estos resultados que están viendo los venezolanos, ya hay muchos que se están dando cuenta de lo dañino de las medidas centralizadas y del socialismo, o crees que todavía no va por ahí el asunto? De acuerdo con encuestas que he visto en los últimos 12 meses, por primera vez en Venezuela, los venezolanos están claros que el legado del socialismo es el que ha causado la pobreza, la escasez y la inflación en que estamos sufriendo. Y la segunda cosa que ha cambiado y que constituye también, digamos, una diferencia importante, es que la mayoría de los venezolanos prefieren el abastecimiento y tener los bienes que control de precios y precios bajos. Esas dos respuestas juntas constituyen una gran oportunidad para un cambio en donde puede haber una liberación de precios y donde puede haber una liberación de los mercados para que haya abastecimiento y también vuelva a haber prosperidad. Entonces, el pueblo en sí está diciendo que queremos un cambio de sistema. Tengo mis dudas sobre lo que es el liderazgo político, si quiere tanto como el pueblo. Yo creo que el pueblo está empujando al liderazgo político a pedir ese cambio de sistema. ¿Cuáles crees tú que son las medidas más importantes que se deben realizar en este momento, digamos, en cuanto a lo económico, para que Venezuela avance y pues salga de la situación en la que está? Bueno, lo más preocupante en este momento es la caída del Producto Interno Bruto. O sea, en el segundo semestre se hablan de cifras entre 11 y 20%, pero pareciera estar más cerca de 20% de caída en un solo año. Eso no es una recesión, eso ya es una depresión. Y por supuesto la inflación, que hay varias medidas, pero que están entre 20 y 50% mensual. Entonces, esas dos cosas son cifras, pero la realidad es aún peor. O sea, hay gente pasando hambre, hay muchachos cayendo desmayados en las escuelas, hay madres que no mandan a los muchachos a las escuelas porque no han comido ese día. Los sueldos son absolutamente insuficientes para comprar la cesta básica y para poder alimentar a una familia. Entonces, lo más importante es que los mercados vuelvan a funcionar. En este momento las distorsiones de precio impiden que los fabricantes y los importadores puedan abastecer el mercado. Entonces tiene que haber libertad de importación para los privados, para traer alimentos, libertad de precios para que no haya hostigamiento de panaderías, de abastos, de tiendas por no cumplir los precios regulados, y liberación de precios inmediata. Esas tres cosas, por supuesto, para liberar la importación tiene que haber libertad de cambio, la ley de ilícitos cambiarios y la ley de costos y precios justos. Entonces, eso sería podría crear casi un milagro de abastecimiento en un tiempo bastante breve. Y pienso que eso por lo menos haría posible para los fabricantes y los importadores saber qué vale la pena traer, a qué precio y cómo venderlo. Carlos, digamos, explícanos un poco lo último que has dicho con respecto al control cambiario, porque tú sabes que desde el gobierno se dicen cosas como que es que los productores no quieren vender porque están guardando sus productos. Explícanos un poco, para aquella gente que no entiende bien, cómo afecta esto de que no hay divisas para la producción. Sí,
Casi el 80% de la distribución de los alimentos está controlado por el Estado. Eh, Hay productos que algunos fabricantes tienen que hacer obligados por debajo de su costo, entonces no producen sino el mínimo posible. A su vez, el gobierno, por tener escasez de divisas, no le da suficientes divisas para producir lo que está produciendo, y eso genera las colas también, porque los precios son mucho más bajos que los precios de mercado. Pero un indicador de que estamos haciendo las cosas mal, además del desabastecimiento, es que hay precios de bienes que están por encima del precio internacional. O sea, si nosotros liberamos todo ahorita, más bien los bienes, el precio de mercado, el precio del mercado negro de los bienes regulados va a caer, como ha caído cuando se abren las importaciones de Colombia en Cúcuta, o se abren las importaciones de Colombia en Zulia, o cuando entran alimentos de Brasil por el lado de Guayana, o entran de Trinidad o de las islas al lado de Oriente, como han sabido hacer algunos de los gobiernos regionales. Entonces, pienso que cualquier persona que quiere comer a precios competitivos, que no sean excesivamente altos, tiene que pedir, y lo están pidiendo, que el sistema se desarme completamente, o sea, que no haya controles, ni haya completa libertad, y que cualquier venezolano pueda importar y pueda producir lo que quiera al precio de mercado libre. Claro. Cuéntanos un poco cómo están consiguiendo los alimentos los venezolanos hoy en día, cómo es el sistema. Se dice que, bueno, que tienen números, que solamente una vez al día, ¿cómo funciona? Bueno, los precios regulados, los bienes regulados se venden por número de cédula. Tú tienes el lunes 2 números de cédula, las cédulas terminan obviamente de 0 a 9, entonces los 5 días de la semana se cubren los 10 días, los 10 números de terminación de la cédula, y después el fin de semana se divide en dos sectores. Entonces una persona sale del trabajo, se pone en una cola larguísima desde la madrugada, a lo mejor consigue algo, no sabe lo que va a conseguir al final de la cola, a lo mejor no consigue nada porque se acabó cuando llega al final de la cola, y con eso consigue una parte de su alimentación, que la consigue a un precio subsidiado, regulado. Y después el resto de la semana está desesperadamente buscando en los mercados negros, abastecidos por los bachaqueros, que muchos desprecian, pero en realidad son empresarios que corren riesgos, que venden a precio de mercado, que los están todo el tiempo persiguiendo y hostigando, pero así se redondea el hambre de la gente que puede pagar, pero hay muchos que ni siquiera pueden pagar esos precios de mercado negro, y entonces el ingreso de calorías en una persona venezolana ha bajado muchísimo. El peso de las personas se ha reducido en las fábricas, en la escuela, en todas partes. Se ve en todas las ciudades que nosotros estamos en una dieta forzada por el control de precios socialista que tenemos encima. Claro. Carlos, ¿tú qué crees que se viene para Venezuela? Hace unos pocos días el gobierno dijo que el referendo ya no se iba a hacer en el 2016, sino que se va a hacer en el 2017. ¿Cómo están reaccionando los venezolanos y qué crees que va a pasar respecto a eso? Yo siempre he estado en el campo de los optimistas, aunque el optimismo, los optimistas casi nunca tenemos razón. Como decía Tom Friedman, los pesimistas casi siempre tienen razón, pero somos los optimistas que tenemos las ideas que cambian el mundo. Entonces, las ideas del referéndum revocatorio, las ideas de buscar libertad, son ideas que van a llevarnos hacia ella. Ahora, el pueblo va a empujar en la firma de los 20 como hizo en la firma del 1%. Entonces, si va a lograr o no va a lograr que el referéndum sea este año, no lo sé, pero de que lo va a tratar de hacer con toda su fuerza y su energía, sí, así va a ser. ¿Tú qué crees que están viviendo los venezolanos en este momento? ¿Sientes que hay mucho miedo en Venezuela por la cuestión de la represión y muchísimo, todo esto? Muchísimo miedo. Cuando Chávez entrega su gobierno, creo que había menos de 20 prisioneros políticos, y desde entonces ha habido más de 6.000, según el Foro Penal, más de 6.000 detenciones, y en este momento tengo entendido que hay más de 100 presos políticos. En una situación, algunos realmente precaria. El caso de Leopoldo López, como lo han tratado él y a su familia, es una cosa inaudita. Y bueno, hay la OEA, las Naciones Unidas, muchísimas fundaciones de derechos humanos y las que son internas, el Foro Penal, han hecho estudios y han hecho declaraciones que
que por supuesto eso infunde miedo para que la gente no reaccione en una forma más enérgica, pero yo creo que esa reacción viene de todas maneras. ¿Tú crees que hace falta mayor apoyo internacional para apoyar pues la situación que ustedes están viendo en Venezuela? Nosotros tenemos que resolver nuestro problema nosotros. Pero es muy bueno, por supuesto, que el secretario general de la OEA haya hecho las declaraciones que ha hecho y que le han traído de nuevo respeto a lo que es la Carta Democrática. Eso es muy importante. Y las fundaciones internacionales. Por supuesto que eso da ánimo y a la vez ha hecho que algunas cosas que el gobierno ha hecho las haya hecho de una forma más moderada. Entonces sí tiene influencia, pero no... o sea, digamos que es una condición necesaria, pero no suficiente. La condición suficiente es la energía del pueblo, el deseo de cambio y el deseo de libertad del pueblo. Claro, Carlos, ya para terminar, yo quisiera preguntarte cómo está, pues tú que te mueves en el mundo empresarial, ¿cómo está la inversión extranjera en este momento en Venezuela? ¿Hay alguien que se arriesgue en estas condiciones a invertir en Venezuela? Sí, hay alguna gente, pero tienen que estar muy cercanas al gobierno, que están haciendo inversiones, que tienen garantía de que les van a dar divisas. Son solo los amigos del gobierno. Exacto. Hay algunos que, por supuesto, han invertido defensivamente para que el negocio no desaparezca. Claro. Pero lo que podría haber en Venezuela de prosperidad, de crecimiento, de inversión, si las leyes del mercado se respetasen y el Estado de Derecho volviese o apareciese en forma correcta, como quizás no ha existido, pero que todos, muchos queremos, es extraordinario, porque la gente está bien formada, los mercados son sofisticados, hay recursos naturales, hay muchísimo potencial en Venezuela para crecer y para atraer inversión extranjera. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Vanessa. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Carlos. Venezuela lo que necesita es libertad. Liberar precios, liberar mercados, libertad económica. Esa es la clave para que los venezolanos puedan disfrutar de la riqueza de la que gozaban años atrás. Espero que hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube.